Mamá, preparo algo especial esta noche. Te quiero mucho. Cuando escuché esas palabras en el mensaje de voz de mi hija Aitana, después de 3 meses de silencio absoluto, sentí que el corazón se me partía de alegría y de miedo a la vez. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 67 años y vivo en una casa pequeña pero digna en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Esta mañana de abril, mientras regaba mis geranios en el pequeño patio trasero, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aroma del café de olla que preparé como cada día se mezclaba con el sonido del metro que pasa cerca, ese ruido que durante 40 años me recordó que la vida seguía, aunque yo me sintiera cada vez más invisible. Llevaba mi delantal azul con flores amarillas, ese que mi difunto esposo Ramón me regaló hace 15 años. Te queda como a una reina, me decía él. Ahora las flores están descoloridas y el azul se ve gris, pero no me atrevo a tirarlo. Es lo único que me queda de cuando alguien me veía bonita. Cuando sonó mi teléfono esa tarde, a las 5:30, estaba pelando chayotes para hacer una sopa. Mis manos arrugadas temblaron al ver el nombre en la pantalla. Aitana, mi tesoro. Hacía tanto que no la escuchaba que por un momento pensé que era una broma cruel del destino. Mamá, preparo algo especial esta noche. Te quiero mucho. Esas 11 palabras fueron como un rayo de luz después de 3 meses en la oscuridad más absoluta. 3 meses sin una llamada, sin un mensaje, sin saber si mi única hija seguía viva. Después de mi cumpleaños olvidado, después de las navidades en soledad, después de días enteros sin escuchar mi propia voz porque no tenía con quién hablar. Lloré como una tonta. Las lágrimas cayeron sobre los chayotes mientras repetía el mensaje 1, 2, 3 veces. Te quiero mucho, había dicho. ¿Cuándo fue la última vez que escuché esas palabras de sus labios? No lo recordaba. Me quité el delantal sucio y corrí al armario. Saqué mi blusa roja, esa que ella me regaló el Día de las Madres hace 2 años, cuando todavía me visitaba los domingos. Te hace ver más joven, ma, me había dicho entonces, besándome la mejilla con ternura. Ahora, al ponérmela frente al espejo del cuarto, vi a una mujer mayor de lo que recordaba. ¿Cuándo se habían multiplicado estas arrugas? ¿Cuándo mis ojos perdieron esa chispa? Preparé la mesa del comedor con el mantel bordado que me enseñó a hacer mi madre en Puebla. Saqué los platos buenos, esos de Talavera que reservaba para ocasiones especiales. Encendí una veladora a la Virgen de Guadalupe, mi tocaya, la que siempre me protegió. Virgencita, le susurré, que mi niña regrese de verdad, no solo de cuerpo. Cuando llegó, a las 8 en punto como había prometido, traía una bolsa del Palacio de Hierro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi Aitana, mi niña hermosa de 35 años, vestida con un abrigo negro caro que nunca le había visto, con el cabello recién cortado en un salón elegante, con uñas perfectas color rojo sangre. «Hola, ma», me dijo, besándome la mejilla sin mirarme. Sus labios estaban fríos, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia, aunque afuera hacía calor. «Mija querida», le respondí, tratando de que mi voz no temblara de emoción. «¿Cómo has estado? Tenía tanto miedo de que...». «Estoy bien, ma. Muy bien». Cortó mis palabras con una risa seca. «Te traje vino. Ese que te gusta tanto». Sacó una botella de vino tinto español, caro, de esos que cuestan lo que yo gasto en comida en una semana. Nunca había probado vino así, pero no se lo dije. ¿Para qué arruinar el momento? «¿Estás contenta de verme, madre?», me preguntó mientras abría la botella con movimientos expertos, como si hubiera aprendido en algún curso que yo no conocía. «Claro, hijita. Me alegra tanto que estés aquí, aunque ya no sabía si volvería a verte». Se rió. Una risa extraña, hueca, como el eco en una iglesia vacía. «Ay, ma, siempre tan dramática. Te he traído tu cena favorita». Pero no era mi cena favorita. Era pescado al horno con hierbas raras que no reconocí, ensalada con vinagreta amarga, pan francés seco. Nada de lo que a mí me gustaba.
Nada de los moles que le enseñé a hacer. Nada del pozole que preparábamos juntas los sábados. Nada de los chiles en nogada que tanto le encantaban cuando era niña. Sirvió el vino en copas de cristal que había traído, porque las mías no eran adecuadas. Me observaba mientras me sentaba, con una intensidad que me ponía nerviosa. Sus ojos, antes tan dulces, ahora parecían evaluar cada uno de mis movimientos. Cuando me agaché a recoger la servilleta que se me había caído, lo vi. Un pequeño frasco de gotas transparente, no más grande que mi dedo meñique, asomándose del bolsillo de su abrigo. Lo metió rápidamente cuando creyó que no la había visto, pero yo tengo 67 años y he aprendido a ver lo que otros prefieren ocultar. Sirvió la sopa con una sonrisa tensa. El primer sorbo tenía un sabor metálico extraño, como monedas viejas bajo la lengua. Sin decir palabra, cambié mi plato por el de ella, y ahí, en ese momento, su sonrisa murió completamente. ¿Por qué cambiaste los platos, ma?, me preguntó con la voz tensa, los ojos afilados como navajas. Sus manos se cerraron alrededor de la cuchara hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Porque aprendí, después de 67 años, que hasta una madre tiene derecho a dudar. Le respondí sin apartar la mirada de sus ojos. Los mismos ojos que había besado cuando tenía fiebre de bebé, que había visto brillar de felicidad en su primera comunión, que habían llorado sobre mi hombro cuando su novio de la preparatoria la dejó. Ahora esos ojos me miraban como si fuera una extraña, o peor, como si fuera un obstáculo. Aitana tragó saliva y dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las copas de vino. «Estás enferma, ma. Necesitas ayuda. Te estás volviendo paranoica». ¿Yo? Me recargué en el respaldo de la silla, sintiendo cómo el peso de todos estos meses de abandono se acomodaba en mi pecho como una piedra. ¿O tú? Que ya no puedes mirarme sin calcular cuánto valgo viva y cuánto valgo muerta. La vi pestañear rápido, como cuando era niña y la cachaba en una mentira. Pero ya no era mi niña. Esta mujer con maquillaje caro y ropa elegante, que había llegado a mi casa después de 3 meses para traerme una cena que no me gustaba y vino que no podía pagar, era una extraña que llevaba el rostro de mi hija. «¿Qué hiciste, Aitana? ¿Qué me pusiste en ese plato?» «Nada». Su voz sonó aguda, desesperada. «No te puse nada. Estás imaginando cosas. ¿Y en la taza? ¿También me estoy imaginando ese frasquito que escondiste en tu abrigo?» Se quedó callada. El silencio llenó el comedor como agua turbia, ahogando años de domingos en familia, de risas compartidas, de secretos susurrados entre madre e hija. El reloj de pared que había pertenecido a mi abuela marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como el latido de un corazón que se detiene. Mi Aitana se levantó de la mesa sin probar bocado. Tomó su bolso negro de piel, que probablemente costaba más que toda mi ropa junta, y me besó en la frente con labios que se sentían como hielo. Un beso de despedida. Un beso de muerte. «Adiós, ma», susurró contra mi piel. «Que duermas bien». Se fue cerrando la puerta suavemente, sin azotarla, sin gritar, sin drama. Simplemente se desvaneció en la noche como un fantasma que había venido a cobrar una deuda que yo no sabía que tenía. Me quedé sentada en mi comedor, rodeada del olor del pescado que se enfriaba y del eco de su perfume caro. La veladora de la Virgen parpadeaba, creando sombras que bailaban en las paredes como demonios burlándose de mi dolor. Esa fue la última vez que vi a mi hija, y el día que entendí que a veces, las personas que más amas son las que más fácil pueden destruirte. Nunca más volvió. Los días siguientes se arrastraron como heridos de muerte. Me despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que mi teléfono sonara con su voz pidiendo disculpas, explicándome que había sido un malentendido terrible, pero el silencio se volvía más denso cada día, como el aire antes de una tormenta que nunca llega. Una semana después de aquella cena maldita, mientras tomaba mi café de olla matutino en el patio, escuché que alguien tocaba la puerta. Mi corazón se aceleró. «Es ella», pensé. «Viene a explicarme todo, a abrazarme, a pedirme perdón». Corrí a abrir con las pantuflas arrastrándose contra el piso de mosaico, el pelo despeinado, sin importarme cómo me viera. Era el cartero. Traía un sobre blanco, elegante,
con el logo del banco, Banorte. Mis manos temblaron al firmarlo, porque sabía que las noticias buenas no llegaban en sobres formales un lunes por la mañana. Estimada señora Hernández, decía la carta con la frialdad de una lápida. Le informamos que su cuenta de ahorro conjunta número 45678901234 ha sido cerrada por solicitud del titular principal, la señorita Aitana Morales Hernández. El saldo restante de 47,832 pesos ha sido transferido a la cuenta personal de la señorita Morales según sus instrucciones. 47,000 pesos. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había juntado peso por peso vendiendo comida en el mercado de Medellín durante 15 años después de que murió Ramón. Cada taco de canasta, cada quesadilla, cada vaso de agua fresca que había vendido bajo el sol inclemente, con los pies hinchados y la espalda adolorida. Todo para que mi hija estudiara, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Se lo había llevado todo, sin preguntarme, sin siquiera avisarme. Me senté en mi silla de la cocina, la misma donde había llorado cuando se murió mi esposo, donde había rezado el rosario cuando Aitana estaba enferma de pequeña, donde había planeado cómo pagarle la universidad. La carta se arrugó entre mis dedos hasta convertirse en una pelota de papel que no tenía el valor de tirar. El teléfono sonó. Era ella. «Bueno, ma». Su voz sonaba distinta, más fría, como si estuviera hablando con una desconocida. «Aitana, mija, acabo de recibir una carta del banco. Dice que cerré la cuenta. Sí, era necesario. Necesario. Como si mis ahorros fueran una medicina amarga que había que tomar. Pero ese dinero es todo lo que tengo, hijita. Es para mis gastos, para mis medicinas, para... Ma, tú no sabes manejar el dinero. Nunca supiste. Por eso papá siempre se encargaba de todo. Ahora yo me hago cargo. Su papá, mi Ramón. El hombre que había trabajado 12 horas diarias en la construcción para que ella pudiera estudiar en escuela privada. El que se había quedado sin cenar para que a ella no le faltara nada. Y ahora usaba su memoria para justificar robarme. Aitana, por favor, devuélveme mi dinero. Es mío. Lo trabajé durante años. Es nuestro, ma. De la familia. Y yo sé mejor cómo invertirlo. Confía en mí. La línea se cortó. Marcé 1, 2, 3 veces. Apagado. Había bloqueado mi número. Esa tarde fui al banco. El gerente, un hombre joven con corbata azul y sonrisa de plástico, me explicó con paciencia fingida que no podía hacer nada. La cuenta estaba a nombre de mi hija como titular principal. Yo solo era beneficiaria. Podía depositar, pero no podía impedir que ella retirara todo. ¿Por qué?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué ponen mi dinero a nombre de otra persona? Fue su solicitud, señora Hernández. Usted firmó los documentos hace 2 años. Recordé vagamente. Aitana había venido un domingo, muy cariñosa, muy atenta. Ma, es para protegerte. Si te pasa algo, yo podré ayudarte inmediatamente. Había firmado sin leer, confiando en ella como había confiado siempre. Salí del banco sintiéndome como una tonta. Una vieja tonta que había regalado su seguridad por amor. Los días se volvieron semanas. Las semanas, un mes. Mi hija no respondía a mis llamadas, no contestaba mis mensajes. Pero sí supe de ella por otros lados. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me contó que la había visto en el Palacio de Hierro, comprando bolsas caras. Traía un vestido precioso, Lupita, y unos zapatos que han de haber costado más que mi renta. Don Aurelio, que maneja el taxi del sitio de la esquina, me dijo que la había llevado varias veces a restaurantes elegantes de Polanco. Con un muchacho guapo, güerita. Se veían muy felices. Él traía un coche del año. Mi dinero. Mis ahorros de toda una vida convertidos en bolsas de lujo, cenas caras, caprichos para impresionar a un novio que yo ni conocía. Una noche, mientras cenaba una quesadilla fría y un té de manzanilla porque ya no me alcanzaba para más, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Guadalupe Hernández? Sí, soy yo. Habla de BBVA. La llamo para informarle que su hipoteca está atrasada 3 meses. Necesitamos programar un pago inmediato o iniciaremos el proceso de recuperación del inmueble. Mi casa.
mi hogar de 40 años, la casa donde había criado a Aitana, donde habían muerto mis padres, donde había soñado envejecer en paz, también estaba en peligro. Pero yo siempre he pagado puntual, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Según nuestros registros, los pagos automáticos se cancelaron hace 3 meses. La señorita Aitana Morales, que figura como autorizada en la cuenta, solicitó la suspensión del servicio. 3 meses. Exactamente cuando dejó de visitarme. Todo había sido planeado. Mientras yo lloraba por su ausencia, ella había estado cortando uno por uno los hilos que sostenían mi vida. Colgué el teléfono y me quedé en la oscuridad de mi cocina, escuchando el ruido del refrigerador viejo que necesitaba reparación, pero que ya no podía costear. En la repisa, la foto de Aitana el día de su graduación me sonreía con burla. Esa niña de vestido blanco y sonrisa radiante, que había llorado de felicidad cuando le entregaron su título, que me había abrazado y me había dicho: «Gracias, Ma, todo te lo debo a ti». Ahora esa misma niña me estaba destruyendo sistemáticamente, con la precisión de quien conoce cada uno de mis puntos débiles. Sabía dónde dolía más. Sabía cómo quebrarme sin dejar huellas visibles. Y lo más terrible de todo era que, a pesar de todo, en el fondo de mi corazón enfermo de amor de madre, todavía esperaba que regresara, que me explicara, que me pidiera perdón, que volviera a ser mi niña. Pero mi niña había muerto. Y en su lugar había quedado una extraña que conocía todos mis secretos, todas mis debilidades, todos los puntos exactos donde clavar el cuchillo para que doliera más. El viernes de esa semana, mientras esperaba el camión en la parada de Insurgentes para ir al centro a buscar trabajo, porque a los 67 años iba a tener que trabajar otra vez para no perder mi casa, la vi. Estaba bajando de un Uber negro, vestida como una ejecutiva exitosa, con un bolso Louis Vuitton que costaba más que todos mis muebles juntos. No me vio, o fingió no verme. Caminaba con seguridad hacia el café Starbucks de la esquina, donde se encontró con un hombre alto, de traje caro, que la besó en los labios y le acarició el cabello como si fuera la mujer más preciosa del mundo. Ahí estaba mi dinero, convertido en ropa cara, en citas románticas, en la vida que ella había decidido comprarse con mis ahorros. Mientras yo esperaba el transporte público con un vestido de hace 5 años y zapatos que empezaban a abrirse de las suelas, ella vivía como una princesa con el fruto de mi trabajo. Quise acercarme, quise gritarle que me devolviera lo mío, que me explicara por qué me estaba haciendo esto, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la vergüenza, tal vez la certeza de que me haría quedar como una loca delante de su novio elegante. Me quedé ahí parada, invisible, viendo cómo mi propia hija disfrutaba de la vida que me había robado. Cuando llegué a casa esa noche, después de un día entero buscando trabajo sin éxito, porque a mi edad nadie quiere contratarte, aunque tengas la experiencia de toda una vida, encontré otro sobre en mi puerta. Esta vez no era del banco, era de un despacho de abogados. Morales y Asociados, decía el membrete dorado. Dentro, una carta que me helaba la sangre. Estimada señora Hernández, por medio de la presente, le informamos que nuestra clienta, la señorita Aitana Morales Hernández, ha iniciado un proceso legal para determinar su capacidad mental y financiera. Según los antecedentes proporcionados, existen indicios de deterioro cognitivo que podrían justificar la designación de un tutor legal para la administración de sus bienes y decisiones personales. Un tutor legal. Mi propia hija quería declararme loca para quedarse con todo lo que me quedaba. La casa, mi pensión del IMSS, mi libertad, todo. Se requiere su presencia en nuestras oficinas el próximo martes 15 de mayo a las 10:00 a.m. para una evaluación inicial. El no comparecer será interpretado como evidencia adicional de su incapacidad para manejar sus asuntos personales. Mis manos temblaban tanto que tuve que leer la carta 3 veces para entenderla completamente. Aitana no solo me había robado el dinero, ahora quería robarme la dignidad, la independencia, el derecho a decidir sobre mi propia vida. Pensé en todas las veces que había fingido estar enferma para que yo la cuidara, en cómo había anotado cada una de mis quejas sobre dolores, cada olvido menor,
cada momento en que me había mostrado vulnerable. Todo había sido información para construir un caso en mi contra. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa como un fantasma, tocando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo. Esta era mi casa. Aquí había crecido mi hija. Aquí había sido feliz con Ramón. Aquí esperaba morir en paz cuando llegara mi momento. Pero ahora todo eso estaba en peligro por la persona que más había amado en el mundo. El lunes por la mañana, doña Carmen tocó mi puerta. Traía sus ojos hinchados de llorar y una taza de café caliente. «Lupita, tengo que contarte algo», me dijo sentándose en mi sala, en el mismo sillón donde Aitana había jugado con muñecas cuando era pequeña. «¿Qué pasa, Carmen? Ayer vi a tu hija. Estaba aquí afuera, tomando fotos de tu casa con un hombre trajeado. Tenían una carpeta y estaban midiendo, señalando cosas, escribiendo en papeles. El corazón se me detuvo. ¿Fotos de qué? De todo, Lupita. De las macetas que tienes amontonadas en el patio, de la pintura descarapelada de la fachada, de tu ropa colgada en el tendedero, como si estuvieran documentando que no cuidas bien la propiedad. Más evidencia. Más munición para demostrar que era una vieja descuidada que no merecía vivir sola en su propia casa. Y hay algo más», continuó Carmen bajando la voz. «El hombre que la acompañaba era mi sobrino Eduardo. Es arquitecto. Después le pregunté qué hacía, y me dijo que una cliente lo había contratado para evaluar el potencial de remodelación de esta casa, que había muy buen precio en el mercado para estos terrenos. Mi casa, mi hogar, ya la estaba vendiendo antes de quitármela. Carmen», le susurré con la voz rota. «No sé qué hacer. Se llevó mis ahorros. No paga la hipoteca. Me está demandando para quitarme todo. ¿Y yo? Yo solo quiero que regrese mi niña». Carmen me abrazó con sus brazos tibios que olían a Vic Vaporub y canela, como los abrazan las madres que han visto sufrir a otras madres. «Lupita, mija, esa niña se murió hace mucho tiempo. La que está haciendo esto ya no es tu hija. Es una desconocida que se aprovecha de tu amor. Pero es que yo la quiero tanto, Carmen. Es lo único que me queda de Ramón. Es mi único tesoro en este mundo. Y por eso mismo te está lastimando. Porque sabe que eres incapaz de defenderte de alguien a quien amas». Esa tarde, por primera vez en meses, salí a caminar al Parque México. Necesitaba aire, necesitaba ver árboles, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de mi dolor. Me senté en una banca a ver a las madres jóvenes empujando carriolas, a los abuelos cargando nietos que les gritaban «Abu, Abu», con risas cristalinas, familias normales, familias donde el amor no era un arma para destruir. Una niña de unos 5 años se acercó corriendo a mí. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa que me recordó a Aitana cuando tenía esa edad. «Señora, ¿por qué está llorando?», me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. «Porque estoy triste, pequeña». «¿Por qué está triste?» «Porque alguien que yo quiero mucho me está lastimando». La niña me miró con seriedad, como si fuera una doctora evaluando un diagnóstico complicado. «Mi maestra dice que cuando alguien nos lastima, tenemos que alejarnos, aunque sea familia. De la boca de los niños sale la verdad que los adultos no nos atrevemos a admitir». Su mamá llegó corriendo, disculpándose por la impertinencia de su hija. Pero esa niña me había dado más claridad en 2 minutos que todos los meses de sufrimiento. Tenía que alejarme, aunque fuera de mi propia hija, aunque me doliera como arrancarme el corazón con mis propias manos, porque a veces, para salvarte, tienes que soltar lo que más amas. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundo. No soñé con Aitana pidiendo perdón. No soñé con reconciliaciones imposibles. Soñé con mi madre, que me decía desde algún lugar luminoso: «Mijita, nadie tiene derecho a pisotearte, ni siquiera la sangre de tu sangre». El martes por la mañana, en lugar de ir al despacho de abogados como me habían ordenado, hice algo que no había hecho nunca en mi vida. Desobedecí. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Aitana, y caminé hasta el banco. Esta vez no iba a suplicar, esta vez iba a pelear. «Buenos días», le dije al mismo gerente de corbata azul que me había tratado como si fuera una vieja confundida. «Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y quiero reportar un fraude».
El hombre me miró sorprendido. Ya no era la señora desvalida que había llorado en su oficina semanas atrás. Era una mujer que había decidido defenderse. ¿Un fraude, señora Hernández? Mi hija retiró dinero de una cuenta donde yo era la que depositaba todo. Nunca me pidió permiso. Nunca me avisó. Eso se llama robo, aunque sea familia. Pero señora, legalmente ella tenía derecho. Legalmente, tal vez. Moralmente, no. Y quiero que quede documentado. Cada peso que sacó, cada transferencia, todo. El gerente parpadeó varias veces. Esta no era la conversación que esperaba tener con una abuelita de 67 años un martes por la mañana. Necesito que entienda algo, le dije inclinándome hacia adelante. Yo trabajé 15 años en el mercado. Vendí comida bajo el sol, con los pies hinchados, para juntar ese dinero. Cada peso representa horas de mi vida que ya no puedo recuperar. Y mi hija se lo gastó en bolsas caras y cenas románticas. Abrimos la cuenta nueva. Solo a mi nombre, solo con mi firma, solo con mi poder de decisión. Por primera vez en años, algo me pertenecía completamente. Cuando salí del banco, en lugar de sentir miedo, sentí algo extraño, alivio. Como cuando te quitas zapatos que te han estado apretando todo el día y por fin puedes respirar. Caminé hasta la oficina del abogado de oficio del DIF que me había recomendado doña Carmen, un hombre mayor, de bigote blanco y ojos cansados que había visto demasiadas familias destruirse por dinero. Licenciado Rodríguez, le dije sentándome frente a su escritorio lleno de expedientes, mi hija me está demandando para declararme incapaz. Quiere quedarse con mi casa, con mi pensión, con todo lo que soy. ¿Y usted qué quiere hacer, señora Hernández? Defenderme. Por primera vez en mi vida. Defenderme. Me explicó mis derechos. Me dijo que tendría que someterme a evaluaciones psicológicas y médicas para demostrar mi capacidad mental, que sería un proceso doloroso, porque tendría que exponer ante extraños la crueldad de mi propia hija. ¿Está segura de que quiere seguir este camino?, me preguntó. A veces es más fácil negociar, llegar a un acuerdo. Licenciado, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 67 años he elegido lo fácil. He cedido, he perdonado, he puesto la otra mejilla. Y mire dónde me trajo eso. ¿Y si gana ella? ¿Si el juez decide que necesita un tutor? Entonces habré luchado. Y eso ya es más de lo que he hecho hasta ahora. Firmé los papeles. Por primera vez, mi nombre en un documento no era para ceder algo, sino para reclamarlo. Esa tarde, regresé a casa y hice algo que no había hecho en décadas. Cerré las cortinas, desconecté el teléfono y me preparé un baño caliente con sales que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había usado. Me sumergí en el agua tibia y lloré. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de duelo. Estaba llorando por la hija que había perdido, por la relación que nunca volvería a tener, por la inocencia de creer que el amor familiar era inquebrantable. Cuando salí de la bañera, me vi en el espejo del baño. Ahí estaba Guadalupe Hernández, arrugada, canosa, con cicatrices de una vida difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, con los ojos despejados, sin la neblina de la negación que me había cegado durante meses. Ya no voy a rogarte que me quieras, le dije a mi reflejo, como si Aitana pudiera escucharme. Ya no voy a comprar tu amor con mi sufrimiento. El jueves recibí una llamada que no esperaba. Era Aitana. Su voz sonaba histérica, desesperada. «Ma, ¿qué hiciste? Los abogados me dijeron que contrataste defensa. ¿Te volviste loca?» «No, mija. Al contrario. Por primera vez en mucho tiempo estoy muy cuerda». «Pero, ma, soy tu hija. Todo esto es por tu bien. Tú no puedes manejar tu dinero. No puedes cuidar la casa. Necesitas ayuda». «Tienes razón. Necesito ayuda, pero no la tuya. Ma, por favor, podemos arreglar esto. Ven a cenar conmigo. Platicamos, como antes». «Como antes». Como si hubiera un antes al que pudiéramos regresar. Como si pudiera olvidar el sabor metálico en mi sopa, el frasco de gotas en su abrigo, mis ahorros gastados en sus caprichos. No, Aitana. Ya no. ¿Ya no qué? Ya no voy a fingir que esto no pasó.
Ya no voy a pretender que me amas cuando solo me necesitas. Ya no voy a ser tu víctima. Se quedó callada. Por primera vez en esta conversación, no tenía una respuesta preparada. Pero yo soy tu hija, y yo soy tu madre, pero eso no te da derecho a destruirme. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Por primera vez en esta guerra que no había pedido, yo había disparado el último tiro. Esa noche cené una quesadilla con frijoles refritos y un vaso de agua de Jamaica que había preparado yo misma. No era una cena elegante, pero era mía. Comprada con mi dinero, preparada en mi tiempo, comida en mi mesa, en mi casa, con mi dignidad intacta. Y por primera vez en meses, la comida me supo deliciosa, porque el sabor de la libertad, aunque sea pequeña, siempre es más dulce que el sabor del amor que te está matando poquito a poco. 3 días después, Aitana apareció en mi puerta. Pero esta vez no venía sola. Traía a su novio, el hombre elegante que había visto en el Starbucks, y a una mujer mayor que se presentó como Doctora Patricia Ruiz, especialista en geriatría. Venimos a hablar contigo, dijo Aitana con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Estamos preocupados por ti. Los dejé pasar, pero no les ofrecí café. No iba a fingir hospitalidad con las personas que venían a evaluarme como si fuera un mueble viejo que hay que descartar. Señora Hernández, comenzó la doctora sentándose en mi sala sin pedir permiso. Su hija me ha contado que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente. Olvidos, comportamientos erráticos, decisiones financieras irracionales. ¿Cómo defenderme de quien me está robando? Pregunté mirándola directamente a los ojos. La doctora carraspeó incómoda. Entiendo que contrató un abogado para oponerse al proceso de tutela. Eso podría interpretarse como falta de reconocimiento de sus propias limitaciones. O como alguien que finalmente decidió no dejarse pisotear. El novio de Aitana, un hombre llamado Sebastián que no había abierto la boca pero me miraba como si estuviera evaluando el precio de mis muebles, finalmente habló. Señora, con todo respeto, esta casa necesita muchas reparaciones. El jardín está descuidado. Hay goteras en el techo. La pintura se está cayendo. Una persona de su edad no debería vivir en estas condiciones. ¿Y usted qué sabe de mi edad? Le respondí con una frialdad que me sorprendió. ¿Qué sabe de lo que puedo o no puedo hacer? No seas grosera, me regañó Aitana. Sebastián solo se preocupa por ti. No, hija. Sebastián se preocupa por el terreno que vale esta casa, por la ganancia que pueden sacar vendiéndola. Aitana se puso roja. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Porque ya no soy ciega, Aitana. Porque ya no voy a fingir que no veo lo que está pasando. Me levanté de mi silla y caminé hasta la repisa donde tenía las fotos familiares. Tomé una donde ella tenía 10 años, sonriendo con un diente de menos, abrazada a mí en el zócalo. La miré un momento y luego, despacio, la puse boca abajo. ¿Qué haces?, preguntó Aitana con la voz temblorosa. Enterrar a mi hija, porque la niña de esta foto murió, y la mujer que está aquí es una extraña que usa su cara. La doctora se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Hernández, este tipo de comportamientos dramáticos son exactamente de lo que estamos hablando. Estas reacciones emocionales desproporcionadas. ¿Desproporcionadas? Me giré hacia ella con una calma que me asustó a mí misma. Doctora, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 2. ¿Los ama? Por supuesto. ¿Y si uno de ellos le robara sus ahorros, tratara de quitarle su casa y la demandara para declararla loca? ¿Usted qué haría? ¿Sonreiría y les daría las gracias? La doctora no respondió. Eso pensé, continué. Mi reacción no es desproporcionada. Es tardía. Debí hacer esto hace meses. Fui hasta mi cómoda y saqué un folder que había preparado con ayuda del licenciado Rodríguez. Contenía copias de todos los estados de cuenta, todas las transferencias, todas las evidencias del robo sistemático. Aquí tienen, dije poniéndolo sobre la mesa de centro. Todo documentado. Cuándo se llevó mi dinero, en qué se lo gastó, cómo canceló mis pagos automáticos sin avisarme. Si alguien aquí necesita evaluación psicológica, es quien planea un robo con tanta frialdad.
Aitana hojeó los papeles con las manos temblorosas. Su novio se acercó para ver también, y su cara se fue poniendo pálida conforme leía. Esto no es lo que parece. ¿No? ¿Entonces qué es? ¿Amor maternal? ¿Cuidado filial? Sí, todo lo hice por tu bien. Tú no sabes manejar dinero. Necesitas que alguien te cuide. Como tú me cuidaste estos 3 meses, sin llamarme, sin visitarme, sin preguntarme si necesitaba algo. Estaba ocupada. Tengo mi vida. Claro que la tienes. Una vida comprada con mi dinero. Sebastián se levantó incómodo. Mira, Aitana, yo creo que mejor nos vamos. No, gritó mi hija. No me voy a ir hasta que mi madre entre en razón. ¿Tu madre? Me reí, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, como el café que se quema. ¿Ahora soy tu madre? Hace 3 meses que no sabías que tenías madre. Ma, por favor, deja de ser tan dramática. Podemos solucionar esto. ¿Cómo? ¿Devolviendo mi dinero? El dinero está invertido. No puedo devolverlo así como así. ¿Invertido en qué? ¿En las bolsas caras que te vi cargar? ¿En las cenas románticas que te paga mi trabajo? Aitana miró a Sebastián con pánico. Él no sabía que el dinero para impresionarlo había salido de robarle a una vieja. Bueno, dijo la doctora levantándose también. Creo que aquí hay asuntos familiares que resolver antes de cualquier evaluación médica. No hay nada que resolver, dije con una firmeza que me sorprendió. Mi hija tomó su decisión cuando decidió que yo valía más muerta que viva. Yo he tomado la mía. ¿Cuál decisión? Preguntó Aitana con la voz quebrada. Caminé hasta mi escritorio y saqué unos papeles que había firmado esa mañana con el licenciado Rodríguez. Cambié mi testamento. Esta casa, cuando yo muera, no será tuya. Se la voy a dejar al asilo de ancianos San Vicente de Paúl, para que otras personas mayores tengan un lugar donde nadie las maltrate por amor. Aitana se quedó blanca como el papel. No, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa. Es mi decisión. Es mi venganza. Pero, ma, soy tu única familia. No. Mi única familia murió hace 3 meses, cuando decidiste que mi cuenta bancaria era más importante que mi bienestar. Sebastián ya estaba en la puerta. Aitana, vámonos, esto está muy pesado. No me abandones ahora, le gritó mi hija, pero él ya había salido. La doctora lo siguió murmurando algo sobre volver cuando las aguas se calmen. Aitana se quedó parada en mi sala, llorando como cuando era niña, y no conseguía lo que quería. Por favor, yo te quiero. No, le dije cerrando la puerta detrás de los otros. Tú quieres lo que yo tengo. No es lo mismo. Eres mi madre. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Por eso te enseñé a caminar. Por eso te cuidé cuando estabas enferma. Por eso trabajé para darte todo lo que necesitabas. Y por eso mismo, ahora te voy a enseñar la lección más importante de tu vida. ¿Cuál? Que hay consecuencias para la crueldad, aunque sea hacia quien te dio la vida. Aitana salió de mi casa llorando, pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron. Esta vez, sabía que eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Cerré la puerta con llave y me quedé recargada contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía fuerte pero tranquilo. Por primera vez en años, las decisiones importantes de mi vida las había tomado yo, y se sentía como renacer. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en décadas, no esperaba nada de nadie. No esperaba llamadas que me lastimaran, visitas que me decepcionaran, o disculpas que nunca llegarían. Simplemente existía, y eso era suficiente. Una semana después del confronto, mientras regaba mis geranios en el patio, los mismos que había estado descuidando durante meses por la depresión, escuché que alguien tocaba la puerta. Mi corazón ya no se aceleraba pensando que podría ser Aitana. Sabía que no era ella, era doña Carmen, pero traía compañía. Una mujer de unos 50 años, morena, con los ojos brillantes y una sonrisa genuina. Lupita, te presento a mi sobrina Rosa. Es trabajadora social del DIF y quería conocerte. Rosa me estrechó la mano con firmeza. Señora Guadalupe, mi tía me contó su historia. Vengo a ofrecerle algo. ¿Qué cosa? Trabajo.
En el centro comunitario de la colonia estamos buscando personas con experiencia para coordinar talleres de cocina tradicional. Pagarían 2,000 pesos a la semana, y sería solo medio tiempo. 2,000 pesos a la semana. No era mucho, pero era mío, ganado con mi trabajo, sin depender de nadie, sin tener que agradecer migajas de amor fingido. ¿Y por qué me escogen a mí? Porque doña Carmen me dijo que usted vendía la mejor comida del mercado de Medellín. Y porque necesitamos a alguien que entienda que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino el alma. Acepté sin pensarlo 2 veces. El lunes siguiente me presenté en el centro comunitario con mi delantal azul lavado y planchado, mis utensilios de cocina en una bolsa de mandado, y por primera vez en meses, con ganas de hacer algo productivo. Mi primer grupo fueron 8 mujeres de diferentes edades, algunas jóvenes que no sabían ni freír un huevo, otras mayores que habían perdido las ganas de cocinar después de enviudar, todas con historias diferentes, pero todas buscando lo mismo, un espacio donde ser útiles, donde ser valoradas. Hoy vamos a hacer mole poblano, les dije ese primer día, extendiendo todos los ingredientes sobre la mesa. Pero antes de cocinar, les voy a contar por qué este platillo es especial. Les hablé de las monjas de Santa Rosa en Puebla, de cómo habían creado esta receta mezclando ingredientes indígenas con especias europeas, de cómo el mole era una metáfora de México, tomar lo que te dan, incluso lo amargo, y convertirlo en algo hermoso, como nosotras, dijo una de las señoras mayores, tomar la vida que nos tocó y hacer algo bueno con ella. Exactamente. Mientras cocinábamos, las mujeres empezaron a contar sus historias, divorcios difíciles, hijos desagradecidos, soledad, pérdidas, pero también risas, planes para el futuro, sueños que habían quedado guardados en cajones. Señora Guadalupe, me dijo una joven llamada Patricia, ¿cómo hace para verse tan tranquila? Mi tía me contó que pasó por algo muy doloroso con su hija. Me quedé pensando mientras removía el mole, porque aprendí que no puedes obligar a nadie a quererte como tú mereces, pero sí puedes decidir quererte a ti misma. ¿Y no la extraña? Extraño a la niña que era, pero esa niña ya no existe, y yo no puedo seguir llorando por fantasmas. Esa tarde, cuando llegué a casa después del taller, encontré mi buzón lleno de cartas. No de abogados esta vez. Eran invitaciones para dar clases de cocina en otros centros, solicitudes para catering de eventos pequeños, incluso una propuesta para escribir recetas en un blog de comida tradicional. Por primera vez en mi vida, la gente me buscaba por lo que podía dar, no por lo que podían quitarme. Decidí hacer algo que había postergado durante años: viajar. Ramón y yo siempre habíamos hablado de ir a Oaxaca, de conocer los mercados, de comer en los restaurantes tradicionales. Él murió antes de que pudiéramos hacerlo. Con mi primer mes de salario, compré un boleto de autobús a Oaxaca, solo ida, sin fecha de regreso, porque a los 67 años había aprendido que la vida no tiene que vivirse según planes que hiciste cuando eras otra persona. El viaje en autobús fue revelador. Por primera vez en décadas, no tenía que pedirle permiso a nadie, no tenía que dar explicaciones, no tenía que preocuparme por decepcionar a alguien. Solo yo, la carretera y la posibilidad de descubrir partes de México, y de mí misma, que nunca había explorado. En Oaxaca me hospedé en una casa de huéspedes regentada por una pareja de alemanes jubilados que habían decidido empezar una nueva vida en México a los 70 años. Nunca es tarde para reinventarse, me dijo Greta, la dueña, mientras compartíamos un café en el patio lleno de bugambilias. El error es pensar que porque viviste de una manera durante décadas, tienes que seguir igual hasta que te mueras. Pasé una semana recorriendo mercados, probando comidas que no conocía, aprendiendo técnicas que llevé de regreso a la Ciudad de México. Pero más importante que eso, pasé una semana siendo simplemente Guadalupe, no la madre de alguien, no la esposa de alguien, no la víctima de alguien, solo Guadalupe. Cuando regresé, me encontré con que mi ausencia había sido notada. Rosa, la trabajadora social, me dijo que varias mujeres habían preguntado por mí, que querían saber cuándo regresarían las clases. «Es que usted les enseña más que cocina», me explicó. «Les enseña que pueden empezar de nuevo». Esa tarde,
Mientras organizaba las fotos de mi viaje, la primera vez que tomaba fotos para mí, no para presumirle a nadie, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. ¿Señora Guadalupe Hernández? Sí, soy yo. Habla el licenciado Mendoza, del juzgado familiar. Le llamo para informarle que su hija retiró la demanda de interdicción. Ya no habrá proceso legal. Colgué sin sentir alivio ni triunfo, solo indiferencia. Aitana había perdido el poder de arruinarme el día con sus decisiones. Esa noche cené algo que había aprendido a hacer en Oaxaca: tasajo con chepil y frijoles negros. Lo acompañé con un mezcal que había traído del viaje, el primero que tomaba desde que murió Ramón. Brindé sola, en mi cocina, por la mujer que había sido y por la mujer que estaba llegando a ser, por las pérdidas que habían dolido tanto como cicatrices abiertas, y por las ganancias que nadie podría quitarme nunca. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad, porque había descubierto algo que no sabía a los 67 años, que nunca es tarde para conocerte a ti misma, y que a veces, para encontrar tu vida, primero tienes que perder todo lo que creías que la definía. Han pasado 8 meses desde aquella cena que cambió mi vida para siempre. 8 meses desde que descubrí que mi propia hija había intentado envenenarme lentamente, robándome no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi paz, mi derecho a envejecer con tranquilidad. Esta mañana, mientras preparaba café de olla para el nuevo grupo de señoras que llega al taller de los martes, me detuve frente al espejo de la cocina. La mujer que me miró de vuelta ya no era la misma que había llorado sobre los chayotes aquella tarde de abril. Tenía el mismo rostro arrugado, las mismas canas, las mismas manos trabajadas por los años, pero sus ojos tenían algo que habían perdido durante décadas: paz. Mi casa sigue siendo la misma casa de la colonia Roma Norte, pero ahora huele diferente. Huele a comida que se cocina con amor propio, no con la desesperación de quien busca comprar cariño. Huele a los ramos de flores que me compro cada viernes, porque a los 67 años descubrí que no necesito esperar a que alguien más me las regale. Huele a futuro, no a pasado. Las fotografías familiares siguen en su lugar, pero ya no las miro con nostalgia dolorosa. Aitana sonríe desde sus marcos como lo que era: una niña que crecí, educé y amé. Una niña que se convirtió en una adulta que tomó decisiones que yo no puedo controlar. Ya no cargo con la culpa de sus elecciones, como tampoco cargo con la responsabilidad de salvarla de las consecuencias. Hace 3 semanas, doña Carmen me contó que vio a Aitana en el supermercado. Estaba sola, pagando con tarjeta de débito una compra pequeña, comida básica. Nada de productos caros, nada de lujos. Su novio Sebastián la había dejado cuando se enteró de que el dinero que ella gastaba en impresionarlo venía de robar a su propia madre. Algunas mentiras solo funcionan por un tiempo. ¿No sientes lástima?, me preguntó Carmen. Siento tristeza, le respondí, pero no lástima. La lástima es para las víctimas. Aitana es la autora de su propia historia. No he vuelto a saber de ella directamente. A veces me pregunto si habrá aprendido algo de todo esto, si habrá entendido que las consecuencias de lastimar a quien te ama son reales y permanentes. Pero son preguntas que ya no me quitan el sueño. Su crecimiento o su destrucción ya no son mi responsabilidad. El centro comunitario donde trabajo se ha convertido en mi segundo hogar. No solo enseño cocina, ahora también coordino un grupo de apoyo para mujeres mayores que han vivido situaciones de abuso familiar, porque descubrí que mi historia no era única, que había docenas de mujeres como yo, que habían confundido amor con servidumbre, que habían permitido que las lastimaran porque pensaban que eso era lo que merecían las madres, las esposas, las hijas buenas. El amor verdadero no te hace daño, les digo en cada sesión. Y si alguien te lastima y después te dice que es por amor, está mintiendo. O se está mintiendo a sí mismo. La semana pasada, una mujer de 60 años llamada Elena me contó que su hijo le había vaciado la cuenta de banco y después le había dicho que era para protegerla de sus propios gastos irresponsables. Mientras hablaba, vi mi propia historia reflejada en sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Pero qué voy a hacer?, me preguntó. ¿Cómo voy a vivir sin mi hijo? Vas a vivir para ti.
Le respondí tomándole las manos. Porque antes de ser madre de alguien, eres Elena. Y Elena merece respeto, dignidad y paz. Mi cuenta bancaria nueva ha crecido poco a poco. No es mucho dinero, pero es mío. Cada peso que deposito es fruto de mi trabajo, de mi talento, de mi decisión de no rendirme. Ya no soy rica, pero soy libre. Y he descubierto que la libertad vale más que toda la seguridad financiera del mundo. El mes pasado hice algo que había soñado durante años. Me inscribí en clases de pintura en la Casa de Cultura. Siempre me había gustado dibujar, pero Ramón decía que era pérdida de tiempo, y Aitana se burlaba de mis garabatos de vieja. Ahora pinto acuarelas de los mercados que visito, de las flores que cultivo, de las manos arrugadas de las mujeres que conozco en los talleres. Manos que cuentan historias de trabajo, de resistencia, de amor propio aprendido tarde, pero aprendido al fin. Mi primera exposición será el próximo mes en el centro comunitario. Se llamará Manos que Renacen, y todas las ganancias se destinarán al Fondo de Apoyo para Mujeres en Crisis. Porque he aprendido que la mejor venganza contra quienes te lastimaron no es hacerles daño de vuelta, sino usar tu dolor para evitar que otras personas sufran lo mismo. Anteayer, mientras caminaba por el Parque México, el mismo donde una niña me había enseñado la sabiduría que los adultos habíamos olvidado, me crucé con una mujer que lloraba en una banca. Era mayor que yo, tal vez de 70 y tantos años, y tenía en las manos un teléfono celular como si acabara de recibir malas noticias. Me senté a su lado sin decir nada. A veces, la compañía silenciosa es mejor que las palabras. Mi nieto, me dijo finalmente, me pidió prestado dinero para su negocio. Ahora dice que no puede pagármelo, que me esperé, que no lo presione. ¿Y usted qué quiere hacer?, le pregunté. No sé, es mi nieto. Lo amo tanto. El amor no significa dejar que te lastimen, le dije con la suavidad de quien ha aprendido esa lección a golpes. Puedes amarlo y aún así protegerte. Hablamos durante 1 hora. Le di mi tarjeta del centro comunitario. No sé si vendrá a los talleres, pero planté una semilla. A veces eso es suficiente. Cuando llegué a casa esa noche, me preparé una cena especial. Chiles en nogada, el platillo que más le gustaba a Aitana cuando era niña. Pero no los hice por nostalgia. Los hice porque era septiembre, época de chiles en nogada, y porque tenía ganas de celebrar. Celebrar que seguía viva, que seguía creciendo, que había logrado transformar el veneno de la traición en medicina para sanar a otras mujeres. Mientras cenaba, pensé en todas las veces que me había preguntado, ¿en qué me equivoqué como madre? Ahora sé que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era, ¿en qué momento dejé de valorarme como persona para convertirme solo en función de otros? No me equivoqué como madre. Amé, protegí, sacrifiqué, enseñé, hice todo lo que se supone que hace una madre. Pero olvidé hacer lo que se supone que hace una persona. Respetarse a sí misma. Mañana cumplo 68 años. Será mi primer cumpleaños en décadas que celebraré exactamente como yo quiera, con quien yo quiera, haciendo lo que me haga feliz. Las mujeres del taller me van a sorprender con un pastel en la tarde, y después iré a cenar sola a un restaurante bonito del centro histórico, porque he aprendido que la mejor compañía que puedes tener es la tuya propia cuando finalmente te has perdonado por todos los errores que cometiste por amor. Esta historia que acabo de contarte no termina aquí. Es el comienzo de algo nuevo, porque a veces, cuando pensamos que todo está perdido, cuando sentimos que ya no queda nada por hacer, la vida nos demuestra que siempre, siempre hay una oportunidad más de empezar. El amor que me robaron, lo recuperé dirigiéndolo hacia mí misma. El dinero que me quitaron, lo estoy ganando de nuevo con mi propio esfuerzo. La dignidad que me arrancaron, la reconstruí tomando decisiones que me honran en lugar de decisiones que complacen a otros. Y si tú que estás escuchando esto te sientes identificada, si hay alguien en tu vida que te está lastimando en nombre del amor, quiero que sepas una cosa. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad salvarte. Dime una cosa, ¿tú has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, si te ayudó a entender que nunca es tarde para valorarte,
déjame tu like y suscríbete al canal, porque estas historias necesitan llegar a alguien más que, como yo hace un año, todavía cree que el amor duele. El amor verdadero no duele. Lo que duele es el desamor disfrazado de cariño. Pero la vida tenía más planes para mí de los que yo imaginaba. Un año después de todo lo que te acabo de contar, cuando ya pensaba que había cerrado ese capítulo para siempre, recibí una llamada que jamás esperé. Era un martes por la tarde. Yo estaba en mi taller enseñándole a un grupo de mujeres jóvenes a hacer cochinita pibil, cuando mi teléfono sonó con insistencia. Lo ignoré la primera vez, porque estaba explicando el secreto del achiote, pero siguió sonando. «Disculpen un momento», les dije a mis alumnas, y salí al pasillo a contestar. «¿Señora Guadalupe Hernández?» La voz del otro lado sonaba formal, distante. «Sí, soy yo. Habla el doctor Ramírez del Hospital General. La llamo porque su hija Aitana Morales está internada aquí. Usted aparece como contacto de emergencia en sus documentos». Se me heló la sangre. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que me había causado, seguía siendo mi hija. Las madres no podemos apagar ese amor, aunque queramos. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Está estable, pero necesita cirugía. No tiene seguro médico vigente y... Bueno, necesitamos que alguien de la familia venga a firmar documentos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Las mujeres del taller me vieron salir del pasillo con la cara pálida y se acercaron preocupadas. «¿Qué pasó, maestra Guadalupe?», me preguntó Patricia, la joven que había sido mi primera alumna. «Mi hija tuvo un accidente. Está en el hospital. ¿Necesita que la acompañemos?», se ofreció Elena, la mujer que había conocido en el parque y que ahora era parte regular del grupo. Por un momento consideré decir que sí, pero esta era una batalla que tenía que librar sola. «No, gracias, pero ¿pueden cancelar las clases de mañana? No sé cuánto tiempo voy a tardar en regresar». El viaje en metro al Hospital General se me hizo eterno. Durante todo el trayecto, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la preocupación genuina de una madre por su hija herida. Por el otro, la amargura de saber que probablemente Aitana me había puesto como contacto de emergencia no por amor, sino porque no tenía a nadie más. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas me transportaron inmediatamente a aquella noche, un año atrás, cuando había despertado en urgencias después del desmayo. Qué diferente me sentía ahora. Entonces era una víctima desorientada. Ahora era una mujer que sabía exactamente quién era y qué valía. En el mostrador de informes, una enfermera joven me dirigió hacia el piso de cirugía. «Su hija está en el quirófano», me explicó. «El doctor saldrá a hablar con usted cuando termine». Me senté en la sala de espera, rodeada de otras familias que vivían su propio infierno particular. Una pareja joven lloraba abrazada. Un hombre mayor caminaba de un lado a otro, hablando solo. Una mujer con un rosario en las manos rezaba en voz baja. Yo solo esperaba, sin lágrimas, sin oraciones, sin drama, solo con la certeza de que haría lo correcto, no porque se lo debiera a Aitana, sino porque me lo debía a mí misma. 2 horas después, un doctor alto con bata manchada de sangre salió del quirófano. «¿Familiares de Aitana Morales?». Me levanté. «Soy su madre. La operación salió bien. Tenía una fractura en la cadera y hemorragia interna, pero la logramos estabilizar. Estará en recuperación las próximas horas. ¿Puedo verla?». «Por supuesto, pero está sedada. No podrá hablar con usted». Seguí al doctor por pasillos que olían a tristeza y esperanza mezcladas. Cuando abrió la puerta de la habitación 308, lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba mi hija, mi niña, conectada a tubos y cables, con la cara hinchada y moretones en los brazos. Se veía pequeña, frágil, indefensa, como cuando tenía fiebre de bebé y yo me quedaba despierta toda la noche velando su sueño. Por un momento, solo por un momento, olvidé todo el dolor que me había causado. Solo vi a una mujer herida que necesitaba ayuda. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. Estaba fría, más delgada de lo que recordaba. En su muñeca ya no tenía el brazalete de oro que yo le había regalado para su quinceañera. Probablemente también lo había vendido. «Hola, mija», le susurré.
aunque sabía que no podía escucharme. Vine tan pronto como pude. Una enfermera entró a revisar sus signos vitales. ¿Es usted la madre?, me preguntó. Sí. Qué bueno que esté aquí. Cuando llegó en la ambulancia no paraba de repetir, llamen a mi mamá, llamen a mi mamá. Incluso inconsciente, la buscaba. Algo se movió en mi pecho. No era perdón, no era reconciliación, era solo reconocimiento. El reconocimiento de que algunas conexiones son más profundas que el dolor, más fuertes que la traición. Enfermera, le dije antes de que saliera, ¿necesito firmar algo para la cirugía? ¿Hay algún procedimiento? Ya pasó la cirugía, señora, pero sí necesitamos que alguien se haga responsable de los gastos hospitalarios. Son aproximadamente 50,000 pesos. 50,000 pesos. Más de lo que tenía ahorrado en mi cuenta nueva. Más de lo que podía pagar sin endeudarme. El monto exacto que Aitana me había robado y un poco más. La ironía era tan perfecta que casi me reí. ¿Qué pasa si nadie se hace responsable? La trasladaríamos al hospital público una vez que esté estable. Pero tendría que esperar mucho tiempo para cualquier tratamiento adicional que necesite. Miré a mi hija dormida, respirando con dificultad, y me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde ella me había puesto a mí un año atrás, con una decisión imposible entre el dinero y el amor. Pero había una diferencia fundamental. Yo no había elegido estar en esa situación. Ella sí. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. Hasta mañana en la mañana, cuando le den de alta de cuidados intensivos. Esa noche regresé a mi casa con el alma dividida. Me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla, mirando las fotos de Aitana niña que había vuelto a poner en su lugar después de meses de tenerlas guardadas. Por primera vez en un año, volví a llorar por mi hija, pero estas lágrimas eran diferentes. No lloraba por lo que me había hecho, lloraba por lo que ella se había hecho a sí misma, por la mujer amargada en la que se había convertido, por la vida vacía que había elegido construir sobre los escombros de nuestra relación. Lloraba porque una madre siempre llora cuando ve a su hijo sufrir, incluso cuando ese hijo ha sido su verdugo. El teléfono sonó cerca de la medianoche. Era doña Carmen. Lupita, supe lo que pasó. ¿Cómo estás? Confundida, admití. No sé qué hacer, Carmen. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que es mi hija, y no puedo dejarla morir. ¿Y tu cabeza? Mi cabeza dice que si la ayudo ahora, voy a volver al mismo círculo de antes, que va a abusar de mi bondad otra vez. Carmen se quedó callada un momento. ¿Sabes qué pienso, Lupita? Que tal vez esta no es una decisión sobre ella. Tal vez es una decisión sobre ti, sobre quién quieres ser cuando todo esto termine. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en quién era yo ahora, en la mujer que había construido después de perderlo todo, en los valores que realmente importaban cuando todo lo demás se desmoronaba. Y cuando salió el sol, tuve mi respuesta. A las 7 de la mañana estaba de vuelta en el hospital, pero no sola. Elena, Patricia y 3 mujeres más del taller me acompañaron, cada una cargando una bolsa con comida casera y termos de café. No la vamos a dejar sola en esto, me había dicho Elena cuando llegaron a mi casa. Somos familia ahora, familia. Qué extraño sonaba esa palabra aplicada a personas que habían elegido amarme, no que habían nacido obligadas a hacerlo. Cuando llegamos al hospital, Aitana ya estaba despierta. Me vio entrar, y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Ma», susurró con la voz ronca. «¿Viniste?» «Sí, vine». Me senté en la misma silla de la noche anterior, pero esta vez no tomé su mano. «¿Cómo te sientes?» «Me duele todo», hizo una pausa, mirando a las mujeres que me habían acompañado. «¿Quiénes son ellas?» «Mi familia», respondí sin dudar. «Las personas que me han cuidado este último año». Vi cómo algo se movía en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Celos? ¿Reconocimiento de que había perdido su lugar? «Ma, necesito contarte algo», comenzó a decir con la voz quebrada. «Sobre lo que pasó. Sobre todo». «No», la interrumpí levantando la mano. «Primero necesito contarte algo yo». Respiré profundo y la miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez habían sido mi mundo entero. «Aitana, vine porque soy tu madre y siempre voy a serlo. Pero no vine a rescatarte.
Vine a despedirme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a pagar tu hospital. Los 50,000 pesos que necesitas para salir de aquí. Su cara se iluminó con esperanza y alivio. Ma, sabía que... No he terminado. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Te voy a pagar el hospital, pero no porque te lo merezcas. Lo hago porque yo me lo merezco. Porque quiero poder verme al espejo sabiendo que cuando mi hija me necesitó, no la abandoné, incluso después de todo lo que me hizo. Aitana parpadeó confundida. No entiendo. Te voy a salvar la vida, Aitana. Pero después de eso, no quiero volver a verte nunca. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Patricia, Elena y las otras mujeres permanecían en silencio cerca de la puerta, testigos de algo que sabían era histórico. ¿Qué estás diciendo? Aitana trató de incorporarse en la cama, pero el dolor la detuvo. Estoy diciendo que este es mi último acto como tu madre. Después de esto, ya no tengo hija. Y tú ya no tienes madre. No puedes hacer eso. Soy tu hija. La sangre no se puede negar. La sangre no, pero el respeto sí. Y tú perdiste el derecho a mi respeto cuando decidiste que yo valía más muerta que viva. Saqué de mi bolsa un folder con documentos que había preparado esa madrugada con ayuda del licenciado Rodríguez. Aquí está el cheque por los 50,000 pesos, le dije poniéndolo sobre la mesa auxiliar. Y aquí está una orden de restricción que presenté esta mañana. Si después de que salgas del hospital intentas acercarte a mí, a mi casa o a mi trabajo, irás a la cárcel. Ma, estás loca. No puedes hacerme esto. Claro que puedo. Aprendí a protegerme de ti, Aitana. Me tomó 67 años entender que a veces el amor más grande que puedes dar es el que te niegas a dar. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Está lista, señora Guadalupe? Sí, respondí levantándome de la silla. Ya terminé aquí. Ma, espera. Aitana gritó con desesperación. Perdóname. Me puedo cambiar. Podemos intentarlo otra vez. Me detuve en la puerta y me volteé a verla una última vez. Aitana, yo ya no necesito que cambies. Ya no necesito que me ames. Ya no necesito que me respetes. Porque aprendí a darme a mí misma todo lo que esperaba de ti. Pero soy tu hija. Fuiste mi hija. Ahora eres solo una mujer que conocí hace mucho tiempo y que tomó decisiones que la alejaron de mí para siempre. Salí de esa habitación con la cabeza en alto y el corazón extrañamente tranquilo. En el pasillo, las mujeres me rodearon con abrazos silenciosos que valían más que todas las disculpas que Aitana nunca me había dado. ¿Cómo se siente?, me preguntó Patricia mientras esperábamos el elevador. Como nacer otra vez, respondí. Pero esta vez sabiendo exactamente quién soy. 3 meses después, recibí una carta de Aitana. No la abrí. La puse en una caja junto con las fotos de su infancia, junto con los recuerdos de quien había sido antes de convertirse en mi enemiga. No la tiré porque era parte de mi historia, pero tampoco la atesoré porque ya no era parte de mi presente. Mi vida siguió creciendo como un jardín después de la tormenta. El centro comunitario me ofreció coordinar un programa regional para mujeres víctimas de violencia familiar. Acepté, porque entendí que mi dolor tenía un propósito más grande que solo sanarme a mí. Elena y yo nos volvimos mejores amigas. Patricia me invitó a ser madrina de su boda. Las mujeres del taller se convirtieron en las hijas que elegí, no las que me tocaron por casualidad biológica. Hace una semana, doña Carmen me contó que vio a Aitana caminando con muletas cerca del mercado de Medellín. Estaba sola, se veía delgada, y cuando vio a Carmen se escondió detrás de un puesto de flores. ¿Quieres que le diga algo de tu parte?, me preguntó Carmen. No, respondí sin dudar. Ya no tengo nada que decirle. ¿Y si ella quisiera hablar contigo? Ya tuvo años para hablar conmigo. Eligió hablar con veneno en lugar de palabras. Esa noche, mientras preparaba la cena para el grupo de mujeres que viene a mi casa los viernes, mi nueva tradición familiar, pensé en todo el camino recorrido, desde aquella mujer quebrada que lloraba sobre los chayotes, hasta esta mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un segundo pensé que podría ser Aitana, pero ya no me importaba. Si era ella, no iba a contestar.
Si no era ella, no tenía nada que temer. Contesté con tranquilidad. ¿Señora Guadalupe Hernández? Era una voz joven, nerviosa. Sí, soy yo. Habla María, de la Universidad Nacional. Estamos organizando un congreso sobre empoderamiento femenino en la tercera edad, y nos gustaría invitarla como conferencista principal. Una conferencia. Compartir mi historia en grande. Hablarle a cientos de mujeres que tal vez necesitaban escuchar que nunca es tarde para salvarse a sí mismas. ¿De qué quieren que hable? Pregunté. De su experiencia. De cómo una mujer de 67 años puede reinventarse completamente. Su historia ya se está conociendo en los círculos de trabajo social. Es inspiradora. Acepté sin pensarlo 2 veces. 1 hora después, mientras picaba verduras para la cena del viernes, me di cuenta de algo extraordinario. Hacía meses que no pensaba en Aitana como mi hija. En mi mente, ya era solo una persona que conocí. El duelo había terminado. La sanación estaba completa. Esa noche, cuando las mujeres llegaron a cenar, les conté sobre la invitación a la conferencia. ¡Qué emocionante!, gritó Patricia. Va a ayudar a muchísimas mujeres. Pero más importante, añadió Elena, se va a ayudar a usted misma. Va a cerrar ese círculo para siempre. Tenía razón. La conferencia no sería solo para ayudar a otras. Sería mi declaración final de independencia, mi manera de convertir la herida más profunda en mi fortaleza más grande. A veces, las mejores venganzas no son las que destruyen a quien te lastimó, son las que te construyen a ti hasta que su ausencia se convierte en tu libertad más preciada. Y a veces, para convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser, primero tienes que enterrar a quien creías que eras.